Parece que ya. Hola Marisol, hola Ofelia, hola Rosario, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 9 de la Carta a los Hebreos. Y recuerden lo que tenemos en este capítulo 9, lo que vamos a ver más bien es cómo Cristo es el verdadero sacerdote, el santuario terrestre. O sea, mis, dice el Señor, no quisiste ofrenda ni holocausto, pero me diste un cuerpo y te dije, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Siempre el hombre busca cómo agradar a su Dios y por eso el Padre envió a su Hijo para que veamos cómo lo podemos agradar. Y la única forma de agradar al Padre es viviendo nosotros la vida de su Hijo en nuestra vida. Y por eso Jesús es el sumo y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec. Y pues vamos a empezar. ¿Qué les parece si empezamos la lectura en el capítulo 9 versículos del 1 al 5? ¿Quién gusta ayudarnos a leer, por favor? Marisol, Ofelia, Margarita. Ofelia, adelante, por Amén. favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El templo de Jerusalén. La primera alianza tenía una liturgia y un santuario como los hay en el mundo. Un primer recinto fue destinado para, para el candelabro y la mesa con los panes ofrecidos. Esta parte se le llama lugar santo. A continuación, detrás de la segunda cortina hay otro recinto llamado el lugar santísimo, donde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza entenderá cubierta de oro. El arca contenía un vaso de oro con maná, la vara de Aarón que había florecido en las tablas de la ley. Por encima del arca están los querubines de la gloria, cubiertos con sus alas, el lugar del perdón. Pero no cabe aquí describirlo todo como está con más detalles. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. alabamos, Señor. Recuerden, todo esto que el pueblo de Israel empezó a hacer en su templo fue por órdenes de Dios, que Dios le dio a Moisés las instrucciones y el pueblo se esmeró en hacer lo mejor para Dios. Pero nos hemos equivocado muchas veces en qué será lo más grato al Señor. Y el Señor nos lo dice, no quisiste ni ofrenda ni holocausto, pero me diste un cuerpo y te dije, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La mejor alabanza que le podemos hacer a Dios es vivir la vida de Cristo en nuestras vidas. No sé si ustedes se fijen que luego estamos en la parroquia y que hay que trabajar para arreglar esto, aquello, muchas cosas, pero en la catequesis no nos llevan a ver lo que de verdad le agrada al Señor, desde mi pobre punto de vista, porque cuando el hombre empieza a vivir del Espíritu, empiezas a ver que no vas a agradar a Dios con hacerle un templezote grandote, no vas a agradar a Dios con vestirlo de oro o el ahí donde guardamos los vasos sagrados y todo eso, muy elegantosos, ¿no? El culto agradable a Dios es vivir la vida de Cristo. Claro, tenemos que ofrecerle lo mejor para Dios de nosotros. Y lo mejor de Dios de nosotros mismos es nuestra vida y nuestros pecados, es lo único nuestro. Moisés había hecho fabricar el tabernáculo
conforme al modelo que se le había mostrado en la montaña. Así pues, si queremos saber qué aspecto tiene el santuario del cielo en el que Cristo es nuestro sumo sacerdote, debemos de contemplar el tabernáculo de la antigua alianza. Estaba formada de una tienda interior, el lugar santo y del lugar santísimo que estaba oculto tras un velo. ¿Se acuerdan que Mateo nos dice que después de que muere Jesús se rasga el velo del templo, porque ya el hombre puede entrar en la presencia de Dios, porque estaba cerrado por el pecado de Adán y Eva? La carta marca de tal manera la separación entre el lugar santo y el santísimo que casi da la sensación de tratarse de dos tiendas distintas. En el ambiente filosófico religioso de la carta a los hebreos, no era ninguna novedad la interpretación alegórica del tabernáculo. Y el historiador judío helenista Flavio Josefo veía en la división en dos partes una imagen del universo entero con separación del cielo y la tierra. ¿Quién es este señor Flavio Josefo? Un, un- un- una persona que era el historiador del pueblo de Israel y tiene varios libros que se llaman las Antigüedades Judías. También en la descripción de la carta late en un sentido más profundo. En el santo se hallan las cosas corrientes que pertenecen a la vida cotidiana. Por ejemplo, el candelabro, la mesa, los panes expuestos, presentados en el lugar santísimo. En cambio, solo se guardan objetos preciosos y muy santos, y en él brilla de oro por todas partes. Por eso el autor traslada al lugar santísimo el altar de oro para incienso que según Éxodo 40:26 y 45 tenían un puesto delante del velo. Pues esas son las cosas que había en el lugar santísimo y que nosotros ya hemos visto, pero ando buscando para mostrárselas, a ver si me deja la máquina esta mostrarles el mundo de la Biblia y voy a buscar el templo, la fiesta, templo. Permítanme para ver de lo que estamos viendo ahorita. Aquí está, ya lo encontré, le voy a compartir. Y aquí está el templo, ahí se lo voy a ir mostrando en la pantalla, el templo de Jerusalén y las partes que lo componen, acuérdense. Así se veía el templo en la época de Jesús. Y ya aquí ya tenemos las partes del templo, hacia dónde apuntaba y lo que tenía en cada parte, el atrio de los gentiles, la sala del Consejo del Sanedrín, el pórtico real donde nomás entraba el rey y las personas importantes al templo. Tenía unas salidas, unos baños rituales donde se tenían que purificar para entrar al templo y también había entrada y salida. Y había un pináculo donde el demonio le dice a Jesús que se sube de ahí, se avienta y su papá lo va a ayudar. Y Jesús le dice que no. Y también el Sanedrín tenía su entrada aparte de la del pueblo, de los demás del pueblo. Y había una bóveda donde guardaban el dinero. O sea, era como un banco también el templo. Y tenía puertas por todos lados, ¿sale? Puertas por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Y esto es lo que tenían en el santo, ¿sale? En el santo había esa cortina, el inciso era una cortina que dividía el santo con el santo de los santos.
El inciso D sería la menorá o el, la vela de 7 luces. Y también tenía un altar del incienso, donde ofrecía el incienso. Fue donde se le apareció el arcángel Gabriel al papá de Juan Bautista, Zacarías. Y había una mesa de los panes para la ofrenda. Y en esa mesa, ahí ponían los panes que consagraban todos los días en la mañana a Dios, pero los que se los venían comiendo eran los sacerdotes o los ayudantes de los sacerdotes, que eran los levitas. ¿Y qué había en ese lugar santo de los santos? Pues lo único que había era el arca de la alianza. El arca de la alianza, que dentro del arca de la alianza tenían un pedazo de maná y una copia de los 10 mandamientos del pueblo de Israel. Pues eso es lo que había en el templo. Y se dieron mucho a la tarea al pueblo judío de hacer las cosas muy bonitas. Pero acuérdense que al Señor, dice el salmista, que ¿qué me puedes ofrecer tú a mí? Le dice al hombre. Si me ofreces una veladora, pues las abejas son mías. Si me ofreces una vaquita, pues la vaquita es mía. Lo único que le podemos ofrecer al Señor nosotros es nuestra caridad hacia el otro y nuestros pecados. Es lo único que le podemos ofrecer al Señor. Vamos a continuar nuestra lectura ahí en el capítulo 9, versículos del 6 al... Margarita, ¿nos ayudas, por favor? Del 6 al 10, Margarita, por favor. Sí. Estamos en la carta a los Hebreos, no se los olvide, capítulo 9. Dispuestas así las cosas, en la primera parte de la tienda entran en todo tiempo los sacerdotes para celebrar el culto. Pero en la segunda parte no entra más que el sumo sacerdote una vez al año, llevando siempre sangre que ofrece por sus pecados y por los pecados involuntarios del pueblo. El Espíritu Santo daba a entender así que el camino del santuario no había sido aún manifestado mientras subsistiera la antigua tienda. Esta, en efecto, era una imagen de lo que sucede ahora, por cuanto en ella se ofrecen dones y sacrificios que tampoco pueden hacer perfecto interiormente al que los ofrece, ya que esos alimentos, bebidas y purificaciones diversas no son más que prescripciones humanas válidas solo hasta el momento señalado para instaurar el nuevo orden de cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Margarita. Acuérdense, todo el Antiguo Testamento revela el Nuevo y el Nuevo Testamento esclarece el Antiguo Testamento. ¿Qué es esto? Que esas cosas que veíamos ahorita que había en el santo. Jesús es el pan de la vida, ¿se acuerdan? Y Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Jesús es el que ofrece el verdadero incienso al Padre cuando le dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Se fijan cómo es una imagen de Jesús? Esa vela de siete brazos que iluminaba, a salía la gente y hagan de cuenta que iluminaba todas las calles cuando salían en la fiesta de las chozas. Pero Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y también por eso Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y Jesús es el perfecto incienso que se ofrece al Padre. La división del tabernáculo en dos partes condiciona también una segunda modalidad del misterio sacerdotal del Antiguo Testamento. En la primera tienda podían entrar en todo momento los ministros del culto, mientras que en la segunda tienda, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote puede entrar una vez al año en el gran día de la expiación, después de haber ofrecido un sacrificio cruento de expiación por el pecado.
con la sangre del animal sacrificado es rociado el propiciatorio, el trono de la divinidad, aunque no se puede saber con seguridad si la concisa mención no sin llevar sangre que ofrecer se refiere al sacrificio por el pecado, la ceremonia que tiene lugar en el lugar santísimo. Probablemente quiere decir la carta en términos muy generales que la sangre del sacrificio por el pecado es absolutamente necesaria para entrar en el lugar santísimo. Se hace también hincapié en la entrada en este lugar santísimo que se pasa por alto a, en muchos ritos complicados que podemos leer todo el capítulo 16 del libro de Levítico. Pero con esto ha cambiado radicalmente el significado del gran día de la expiación. Y por eso Jesús en la última cena dice, hago una nueva alianza que se derrama con mi sangre, que se sella con mi sangre. Y Jesús es la nueva tienda donde nosotros podemos ofrecer nuestros auténticos sacrificios a Dios. Y estos sacrificios a Dios son el nosotros vivir la vida de Cristo en nuestras vidas. Y acuérdense que Jesús siempre nos invitaba a entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a ¿y qué es el reino de los cielos sino Jesús mismo? Y ahí es donde el Padre quiere llevarnos a que entremos ahí en este santuario, en este reino, donde ¿qué se necesita para entrar en el reino de Dios? Se necesita un corazón sencillo y humilde. Se necesita que tú y yo queramos ser parte de todos, que en el reino de Dios no hay alguien más ni alguien menos, todos somos iguales. Tanto los que pertenecen a la iglesia que son ordenados como nosotros, los que somos laicos, todos somos igualitos a los ojos del Padre. El Padre no tiene favoritos. Por eso cuando en la parábola del hijo pródigo, por eso le dice al hijo, hijo, todo lo tuyo es mío, porque el Padre no tiene favoritos. El Padre es para todos. Y ahora vamos a continuar. Margarita, por favor, si nos sigues ayudando del 11 al 14, Margarita, por favor. Y ahora entramos con Jesús. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos, por medio de una tienda más grande y más perfecta, no hecha por hombres, es decir, no es de este mundo, mediante su propia sangre y no por medio de la sangre de chivos y de toros. Cristo entró de una vez para siempre en el santuario, habiendo conseguido una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y las cenizas de una ternera con la que se rocía a las personas en estado de impureza tienen poder para restaurar la pureza exterior, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios como víctima perfecta, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para que podamos dar culto al Dios vivo. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Acuérdense, a veces el ser humano decimos, ¿y qué haré para agradar a Dios? No sé si ustedes que vamos caminando en nuestro trato con Dios, a veces nos preguntaré, no se han preguntado, ¿haría algo bueno para a los ojos de Dios hoy? ¿Qué fue lo que le agradó a Dios hoy de mi día? Y luego ya uno empieza a buscar y se saca, hijo. Esto no hice agradable a Dios, esto no, porque fui egoísta, soberbio, envidioso, vanidoso, etcétera. Y lo que sí podemos hacer cada uno y cada una de nosotros es vivir la vida de Cristo, ser bondadosos, ser generosos, ser amables. Y en esa medida vamos a hacer un sacrificio agradable a Dios. Por eso, el profeta Isaías
que esta cita la toma el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4. Dice, hey, tú que caminabas en una gran oscuridad, mira que viene la gran luz a visitarte. Tú que vivías en tinieblas. Y Jesús en nuestra vida viene para eso, para, para ofrecer nuestros frutos a Dios. Por eso la parábola aquella donde dice a la del sembrador, que dice, unos dieron al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Primero empezamos a dar el 30 porque no sabemos cómo dar más, pero que no nos conformemos con dar el 30, que después del 30 demos al 60 y después del 60 demos al 100 y que ahí nos quedemos en el 100 por uno todos los días. Y por eso Jesús en la última cena también dice, este pan es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y esa debe de ser nuestra actitud ante el Padre. Aquí están mis manos para abrazar, aquí están mis manos para ayudar, aquí están mis ojos para ver la necesidad del otro, aquí está mi boca para consolar, aquí están mis oídos para escuchar. Fue lo que hizo Jesús, nuestro Señor. Y esta carta de los Hebreos nos lleva por este caminito, cómo ser agradables a Dios. Acuérdense, Jesús vivió en la tierra y murió en la cruz, y luego la creencia de sus adeptos subió al cielo, pero tuvo que pasar por las cruz, y en la cruz derramó hasta la última gota de su preciosa sangre, y se ha sentado como sumo sacerdote porque ha atravesado todos los cielos para estar ahí en la presencia del Padre, no para acusarnos, sino para defendernos. Es nuestro abogado, es nuestro defensor. Y acuérdense que el tabernáculo es el cuerpo de Cristo, la vida de Jesús. Y por eso tuvo que entregar la vida. Y él lo comprende muy bien cuando le dice, Padre, si quieres aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y acuérdense que este muerto, que es Jesús, no está muerto, está vivo. Y por eso la semana pasada, ustedes y yo veíamos que decía, que decía los evangelios los primeros días de la Pascua, ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Y a veces así nosotros queremos hacer ofrendas de muertos a Dios, sin poner caridad, sin poner amor. Si yo no tengo amor, nada soy, dice la carta de San Pablo a los Corintios capítulo 3. Lupita, ¿puede leer, por favor, del versículo donde se quedó esta Margarita, del 15, por favor, hasta que se termina el capítulo 9, que es el versículo 28, según yo? Por favor. 9 del 15 al 20, 29, Lupita. 28. Tiene apagado su micrófono, ¿eh, Lupita? Ah, ya, Gracias, Lupita. me dijo a mí, maestro, Sí, Lupita, por ya, favor, del 15 al 28, por favor. de que capítulo 9. Ajá. Gracias, Lupita. Capítulo 9, carta a los Hebreos, del 15 al 28, por favor. Sí, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Nos lo declara el Espíritu Santo. Después de decir,
Esta es la alianza que pactaré con ellos en el tiempo que han de venir. El Señor añade, pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su mente. No volveré a acordarme de sus errores ni de sus pecados. Pues bien, si los pecadores han sido perdonados, ya no hay sacrificios por el pecado. Bien, pues ya no hay sacrificios por el pecado. Acá está. Siguen firmes en su fe. Así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne. Teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de superarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. No abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificios por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes. No hay misericordia para el que desprecia la ley de Moisés. ¿Hasta qué capítulo me dijo versículo, maestro? Hasta el 28, Lupita, ¿Hasta el por final? favor. Sí, Hasta el gracias. 28. Gracias. Condenado a muerte por el testimonio de 2 o 3 personas que pasarán, hasta ahí, palabra de Dios. Te Hasta el alabamos, Señor. 28. Gracias, Lupita. Ah, Ma- Marisoles, ¿puedes leer? Sí, profe. ¿Puedes buscar, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 1? Evangelio de San Juan, por favor, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Adriana Elizabeth, ¿puedes leer? Por favor. ¿En la primera carta de San Juan? No, del Evangelio, por ¿O el favor. Evangelio? Ok. Evangelio de Juan 1, 29 al 34. Y para Diana Elizabeth, si nos ayuda con Sí, Mateo, maestro. Mateo Ajá. capítulo 27, Mateo 27. del versículo 27 al 31. Ok. Mateo 27. Del 27 al 31, Adriana. Ok. Y primero vamos a escuchar a Marisol, que es Juan 1, 29 al 34. Cuando lo tengas, Marisol, nos lo compartes, por favor. Sí. Gracias. Cuando lo tengas, nos lo compartes, Marisol, por favor. Sí.
Juan 1, ¿Juan qué, perdón? ¿Juan Juan, 1? Juan 1, 29 al 34, Marisol, por Ok. favor. Habla, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él yo dije, detrás de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Juan dio este testimonio. Contemplé al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me había dicho, aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo he visto y atestiguo que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Marisol. De nada. Jesús es el Cordero que nos habla en la carta a los Hebreos. Acuérdense, el pecado del hombre es tan grande, tan grande. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo perfectos. ¿Sale? Cuando Dios nos hizo perfectos. Pero en esa perfección nos dio la libertad de con Dios o sin Dios. Y Adán y Eva dijeron, nosotros solo podemos. Y el ser humano sigue diciendo que ellos pueden sin Dios. Ahorita en el siglo XXI mucha gente decimos, ¿para qué ocupo a Dios? ¿Para qué lo quiero? Pero sabemos que hay un momento en que el hombre ya no puede sin Dios. Y por eso Juan lo señala y dice, he ahí al Cordero de Dios. Y lo siguen Juan y Andrés. Y cuando lo van siguiendo, voltea a Jesús y le dice, ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Y se quedaron con él hasta las 4 de la tarde. Y ya nunca lo dejaron. Ya siempre anduvieron con Jesús, sobre todo Juan y Andrés, que eran ahora sí que de los amigos de Jesús.